Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver, hoy tenemos a Elvis. Hola, Maca. Voy a enviar la solicitud. Vamos a ver si encuentro a Elvis por aquí. Sí. Ya está, invitado Elvis. ¿Qué tal, Bella? Pues mira, aquí, disfrutando del miércoles, que ya se acaba el día. Para nosotros. Vamos a ver si Elvis se empieza a conectar. La verdad que el directo de hoy me tiene como muy excitada. ¿Tu hija anda por acá? Muy bien. ¡Hombre, Elvis! Aquí está, aceptar, transmitir. No puede unirse Elvis, ¿por qué? Vamos a ver, voy a pedir yo también a Elvis. Él a veces hace esto, ¿eh? Invitar. A veces Instagram hace esto de no dejar. Está en Madrid ahora. ¡Anda! Bueno. Ancestral Anel. Hola. Hola, Inma. Bueno, vamos a ver si... ¡Hombre! Parece que sí. Hola, Elvis. ¡Hombre! hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estamos? Bien, muy bien. A ver si hoy no nos hace malas pasadas en internet. Así será. Bueno, Elvis. Me hace muy feliz, estoy muy nerviosa de que estés aquí conmigo. Estoy muy honrada. Ah, no, igualmente, mutuo. Pues nada, Elvis, voy a presentarte. Vamos a ver, para los que no te conocen, pues decir que Elvis es muchas cosas. Elvis, Elvis es súper polifacético. Él es Dula. Él es Dula como, bueno, como mi hermana Ana. Él es Dula. De hecho, yo conozco Sí, a Elvis a través de Ana. sí, así es. Y, y bueno, pues él es consultor familiar y se dedica a la crianza respetuosa, a difundir la crianza respetuosa. Así es. Elvis, yo Esa es la creo bandera. que sí, bueno, también es psicólogo y terapeuta y bueno, es un sanador de almas que tiene conexión directa con el de arriba. Mira, Bueno, Ana ya está por aquí. Ana se ha ahí unido. está Ana. Ahí la acabo de ver. Sí. Katiuska, hola Katiuska. Bueno, la gente se empieza a conectar y está muy bien. Y bueno, Elvis, pues no sé qué decir. A mí me fascina todo tu saber, todo tu conocimiento y lo mucho que he aprendido contigo de la familia y de Ujú, lo que eso supone y de lo que eso conlleva, ¿no? Lo que llevamos a las espaldas ujú. de nuestro clan y cómo nos influye. Entonces, bueno, pues no sé si la primera pregunta, así para empezar un poco,
sería esta de cuál es realmente el peso que cada uno de nosotros tenemos en la familia y cómo la familia nos influye. Aquí estoy. ¡Hombre! ¡Bien! Lo, lo que ¿Eh? pasa, lo que pasa es que yo tengo dos internet y uno es súper lento, que es el de emergencia, y no sé por qué estaba conectado a ese. Entonces, Ah, cuando fui a revisar, tuve que darle cambiar al otro internet, ahí me sacó, entré y después te escuchaba que tú decías que no me veías, que no me encontrabas, y bueno, por algo pasó. Primera vez que me pasa una transmisión, eso que no reviso el internet antes, no me verifico. Porque mi máquina está conectada al internet rápido, que es el que uso siempre. El teléfono estaba al otro, no entiendo por qué. Bueno, bueno, ya. bueno, no pasa nada, ya está Cosas que solventado. suceden, la energía, ya estamos aquí normal. Si era mi internet, era un internet, ese internet es la emergencia, por si el otro se cae, con ese por lo menos puedo avisar que se cayó el otro. Claro, 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 está bien, está bien. Eres un Bueno, hombre precavido, eres un hombre muy precavido. totalmente, totalmente, como buen canceriano. Qué bien, ya podemos hablar así fluidamente. ¡Ay, qué alegría, qué descanso! Ahora sí, ahora sí. Entonces, Bueno, bueno, Amparo, estaba hablando, pero yo mismo también me empecé a escuchar como raro allí, fue cuando te hice la observación y decidí revisar. Estaba explicando que tenemos una familia de pertenencia, ujú, que es esa que de donde venimos, ¿no? Donde está papá, mamá, abuelos, hermanos y todo aquello. Y tenemos una familia humana a la que pertenece esa familia de pertenencia. Entonces, en realidad todos somos una misma familia. ¿Por qué empiezo desde esa acotación? Porque así se nos hace más fácil entender el porqué o la razón específica o las razones por las que solemos espejar esta configuración que tenemos en nuestro árbol genealógico en las interacciones con los demás, bien sean las parejas que elegimos, incluso en las interacciones cotidianas, o sea, en el día a día, estamos siempre proyectando cosas que tienen que ver con nuestro árbol. Un ejemplo muy común es el de los roles jerárquicos, donde hay conflictos no resueltos con la figura paterna o con la figura materna, y siempre estamos proyectándolo en esa figura paterno-materna, en los trabajos donde vamos, en los sitios donde vamos a vivir. Es como que siempre encontramos un jefe que nos intimida, o siempre encontramos una jefa que nos invalida. Entonces, allí es como si estuviéramos siempre reflejando aquello que no tenemos resuelto en nuestro propio árbol genealógico. Y en ese árbol de pertenencia, en esa familia de pertenencia, tenemos cada quien un rol específico, un rol y una jerarquía específica. Es importante también empezar desde allí, porque muchas veces los problemas vienen por el no reconocimiento de estos roles y estas jerarquías, o incluso las alteraciones en ellas. Un ejemplo también muy común en este caso son las familias donde, por ejemplo, un hijo o hija termina asumiendo el rol de un padre o una madre. Esos son desequilibrios en los roles y en las jerarquías de un sistema familiar que suelen generar consecuencias y que muchas veces en nuestra familia actual vienen algunos problemas de interacción entre los miembros del clan familiar porque desde arriba, desde una generación previa, esos desequilibrios no se resolvieron y se suelen convertir en patrones que se van repitiendo en todas las generaciones inconscientemente buscando una solución. O sea, ya empezando desde allí, entendiendo que tenemos una familia de pertenencia y que esa familia pertenece a otra gran familia y que todas las familias o todos los árboles genealógicos se tocan en algún lado, porque todos pertenecemos a la familia humana. Entonces, y aparte, hay también, también lo incluyo en la introducción, esto lo hago así, poniendo el mapa, porque si la gente va a hacer preguntas, eso le puede servir de base. Tenemos esa familia de tenemos que podemos ir viendo nosotros, lo que se llama últimamente familia espiritual. Es como que yo en el camino de la vida voy teniendo interacciones muy íntimas y muy mágicas con personas que voy conociendo, amistades, seres con los que comparto ciertas etapas, con los que puedo establecer lazos tan fuertes o incluso más fuertes que los que tengo con mi familia de pertenencia, con mi familia biológica. Y eso también tiene un poco que ver con la inclusión de miembros en clanes familiares. O sea, tiene un poco que ver en el sentido para explicarlo, ¿no? De cómo funciona la energía allí. De miembros que se integran a un clan, como es el caso de las adopciones. Cuando una familia adopta un miembro, o sea, una pareja decide adoptar un niño o una niña, este ser
viene con una historia familiar, con un árbol de pertenencia, pero se integra a este árbol. Entonces es como si toda la historia del árbol de pertenencia original se fusionara con esta. Y paradójicamente no es casualidad que una persona llegue a una familia en adopción. Generalmente las familias que te adoptan o el miembro que está siendo adoptado por la familia que decide hacerlo tienen ciertas similitudes y por eso se terminan escogiendo mutuamente, porque esa escogencia en realidad ocurre en un plano distinto al de la conciencia, lo que entendemos, ¿no? A veces creemos que son casualidades, pero en esta vida nada es casual. Y Ya. especialmente cuando hablamos de familia, imposible que algo sea casual. Imposible. Entonces, ya basándonos en ese concepto, bueno, podemos vernos a cada uno de nosotros como parte de un todo. ¿Cuál es una analogía que ayuda mucho a entender un poco cómo somos esa parte de ese todo? Por ejemplo, un órgano de un cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un corazón que hace una función, tiene dos que hacen una función, tiene un estómago que hace una función. Bueno, tiene padres que hacen una función, ojo, padres biológicos, padres de escogencia, o sea, ahí también se extiende un poquito la cosa, ¿no? Porque están los padres que ponen la parte biológica, que ejecutan la concepción, y están los padres que deciden, por ejemplo, criar a un niño. O sea, cuando un niño es concebido, tiene una pertenencia biológica a dos seres que han hecho una unión de esperma con óvulo, pero el rol de padre o la madre también lo ejercen personas que no han hecho este aporte biológico, pero que deciden ejercer este rol por también con convenios que a veces están establecidos desde un plano superior en ese sistema familiar, pero que a lo que nos compete hoy es que sencillamente es una especie de pacto, es un compromiso mutuo. Una familia que adopta a un niño está haciendo un compromiso con este niño y este niño está haciendo un compromiso, o el niño o niña está haciendo un compromiso con esta familia, no solamente de unión y de pasar la vida juntos, sino también de sanación mutua. La familia, entonces, en conclusión, viene a ser como una especie de plano, de esquema, donde terminamos usando el diagrama de esta misma para nuestros procesos de interacción a la hora de sanar en la vida, en lo que sea. Por eso vemos que, por ejemplo, estos roles del padre o la madre no resueltos, que proyectamos en figuras de autoridad o en personas que nos vamos consiguiendo en el camino, no lo proyectamos por proyectarlo, o sea, no es por gusto, es porque eso nos está obligando, consciente o inconscientemente, a atender el asunto primal, que es el tema no resuelto con esta figura, bien sea paterna-materna, bien sea no resuelto por nosotros o heredado esa no resolución de nuestros ancestros. Y al día que lo terminamos haciendo, bien sea porque perdonamos, bien sea porque nos reconciliamos o porque reconocemos aspectos nuestros y los integramos, y por lo que sea, que logramos trascender eso, nuestra vida empieza a tomar equilibrio. Por eso el tema, la sanación de la familia, las constelaciones familiares, todo lo que tiene que ver con la dinámica sistémica, incluso la bioneuroemoción, que es una rama terapéutica maravillosa porque incluye todas estas teorías, todas estas ideas y toda la información que tiene la teoría sistémica como tal sobre la importancia de los ancestros en cómo repercute eso en nuestra salud. Tanto así que la bioneuroemoción no te pregunta por tu familia, por tus datos, sino que te pregunta por tu salud y allí te cuentan la historia de tu familia. E incluso la historia que tú no sabes. Como dice el maestro Corbera, la historia detrás de la historia. Entonces ahí hago esta introducción es para que entendamos que no es cualquier cosa el tema familiar. Lo importante que es. Yo sí, yo sinceramente con el tema de la familia es mi temazo. Es mi temazo. Totalmente. Especialmente en estos días en que nuestra familia humana nos está exigiendo de buena manera la toma de conciencia. Por eso empiezo por allí. Porque sanar nuestra historia personal, sanar nuestra historia familiar repercute en esa familia humana y estamos en un momento histórico donde esa familia humana está reclamando a gritos amor, perdón, reconciliación e integración de muchas cosas. Sí, 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 me resuena todo esto que dices porque yo en mi camino de sanación, yo digamos como que había renegado un poco de mi familia, de mis orígenes, de tal, y claro, y no he conseguido cuajar una vida, enraizarme, ¿no? Y
Y claro, me estoy encontrando con todas estas cosas y que eso, y que espejas, y que si tienes un problema con tu hermano, tienes un problema con tu madre o tu padre, pues que te encuentres un jefe que te está replicando esto, O que te una está... pareja. bueno, claro, porque es que, de hecho, es muy habitual escuchar la familia del teatro, la gente que trabaja en el teatro, tal, pues se consideran entre sí familia, ¿no? Porque Así es. es que realmente es una familia. O yo tengo amistades que para mí son tan importantes que las considero mis hermanas, ¿no? O Claro, sea, los porque gremios profesionales también son una familia elegida, esquemática, o sea, un poco institucional, pero es una familia también elegida. Los grupos de intereses comunes, grupos de lectura, grupos de aprendizaje de determinado tema, las iglesias, los grupos eclesiásticos también suele ser una familia elegida. Entonces, es eso, o sea, entender que la familia en realidad está en todo en la naturaleza y por eso hay un concepto que tenemos que rescatar en nuestras interacciones humanas, que es el de la tribu, que se ha perdido en el mundo moderno. es verdad, el hacer tribu, a mí me encanta esa palabra, me encanta. Yo, o sea, realmente no estaba en mi vocabulario hasta el 2020 que apareció y desde entonces pues estoy formando así como tribus por aquí y por allí. Y yo quería hacerte una pregunta, porque cuando estabas explicando esto de los jefes y tal, si yo por ejemplo tengo un problema con una jefa, ¿no? Por ejemplo, y yo consigo digamos, sanar esa situación con esa persona, estoy, por otro lado, sanando lo que sería mi vínculo, por ejemplo, con mi madre en este caso, porque si es una jefa, bueno, pongamos que es el reflejo de mi madre, por ejemplo. Sí y no, porque lo que tenemos que entender es que el único lugar donde de verdad tenemos que sanar esta interacción o donde primero debemos hacer la resolución de este conflicto es dentro de nosotros. Dentro de nuestra psique hay tres aspectos, hay una especie de trinidad, aspecto masculino, femenino y filial. El masculino está representado en la figura referencial que tenemos, cada uno de nosotros desde que somos concebidos, es el padre. El femenino es la madre. Y el filial somos nosotros mismos en la infancia, lo que se llama psicología del niño interior. Entonces, este aspecto masculino, como está sostenido como referencia en la figura paterna, va a tener una repercusión directa en cómo fue esa figura paterna para nosotros. Si estuvo ausente, es una especie de vacío, pero está allí. O sea, es una especie de ausencia, pero está allí. O sea, esa energía masculina está vibrando con esa connotación de ausencia. Si es una figura que estuvo presente físicamente, pero tuvo una ausencia emocional, porque era alguien que le costaba mucho expresar sus emociones, hacernos sabernos queridos, incluso hablarnos, abrazarnos, tocarnos, también suele ser como una figura de cierta manera vacía, es como una presencia física solamente, pero como si fuese una especie. De hecho, muchas personas en trabajos terapéuticos donde han optado por visualizar esto, eh, usando cualquier método, han solido describir en muchos casos una especie de sombra, como que está allí pero no está allí o no le veo la cara. O sea, es importante tener esto en cuenta. ¿Cómo está nuestra relación con ese aspecto nuestro? Viene primero teniendo ese referencial del padre, pero también en el camino va recogiendo de las figuras masculinas con las que interactuamos a nivel afectivo. Por ejemplo, en los casos de padres ausentes, todos estos tíos, abuelos, hombres que estuvieron como figuras jerárquicas superiores, entre comillas, o sea, pareja de nuestra madre, hombres que vivían en la misma casa, en el mismo hogar, y veíamos como una figura, pues, a quien respetábamos, a quien observábamos. Entonces, ahí también se va impregnando de lo que hayamos recogido en ese camino, pero la figura referencial es la del papá. Y esa figura del papá está a su vez vinculada, ojo, el papá biológico,
Sí, 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 Si hay un sí. papá, si hay un papá que se integra a ejercer el rol de paternidad, en el caso de que somos concebidos por un hombre pero nos cría otro, tenemos dos figuras referenciales allí, que es importantísimo ese punto, porque a veces como hemos sido criados desde siempre por un hombre que no es quien nos concibió biológicamente, solemos tener confusión con ese aspecto paterno y es justamente porque pareciera que hay dos figuras, una al lado de otra, y una de ellas es la biológica. Y como a veces no se nos cuenta, porque pasan muchas familias, que uno de los puntos importantes en las familias o en las cosas a solucionar en las familias, en nuestra sociedad, son los secretos, las cosas no contadas, que son las que terminan haciendo ruido luego. Entonces, el caso del hijo que fue concebido por alguien, pero fue criado por otro, pero no sabe que tiene una concepción biológica que viene de otro ser, suelen ser estos donde se genera cierta confusión, porque el aspecto masculino pareciera estar dividido porque no estamos tomando en cuenta, porque no tenemos conciencia de la existencia de esa persona, de un factor biológico allí, de un padre biológico. El aspecto femenino, igualmente, la figura referencial suele ser la madre biológica. Si tenemos una madre que reemplaza esta figura biológica en la crianza, suele ser también una especie de referente dual, pero a su vez se impregna con nuestro árbol genealógico de todas las madres y mujeres que han pertenecido a nuestro clan, así con la parte masculina. Y la parte filial, que es súper importante porque es la que complementa esto, porque generalmente siempre se nos ha hablado de masculino y femenino, padre-madre, pero poco se le dio importancia hasta hace un poco más de un siglo, en algunos planteamientos teóricos que se usan como referencia para la parte terapéutica de estos aspectos, al tema filial. Y no es nada raro que haya sucedido así, porque en sí, en nuestra sociedad patriarcal, la figura del niño, la figura del hijo siempre ha estado como relegada a último. Tanto así que los niños todavía suelen ser los seres más huérfanos de derechos. Lo vemos en el maltrato infantil validado y perpetuado y usado como con muchas justificaciones. Lo vemos en cómo al niño no se le toma en cuenta y en las recomendaciones que se suele dar, que es una de las cosas que con la que tenemos que lidiar cuando enseñamos sobre crianza respetuosa, el cómo la función del niño de opinar, de ser parte, es clave, es importante. Ayuda a la familia a tener una comunicación efectiva y a trabajar y a tomar decisiones en equilibrio. Ojo, tomando en cuenta que los adultos son adultos y los niños niños, pero que los niños tienen derecho a ser escuchados. Entonces, ¿qué pasa allí con estos tres aspectos? Dentro de nosotros, que la mayoría venimos de estas crianzas autoritarias, donde se invalidó al niño siempre, porque se sigue haciendo aún, este niño, esta parte filial, suele estar a veces casi que neutralizada, casi que tirada por allá a un rincón. Y por eso solemos tener esta dificultad para lograr este equilibrio de nuestros tres aspectos. Cuando vamos a sanar en la proyección que tenemos con una figura jerárquica masculina, el conflicto del padre, si no lo hacemos dentro de nosotros, en esa trinidad de esos tres aspectos, va a ser muy difícil que logremos una solución real en la parte externa. Si vamos a sanar solamente con la figura esta de autoridad, pero no tomamos conciencia, vamos a sanar en el sentido de que vamos a perdonar y a ver cómo nos integramos, pero no Exacto. tomamos conciencia, pero no incluimos o no le damos importancia al conflicto original, que es el de la figura masculina referencial, que es esta del padre. Es como si pusiéramos un curetaje en la parte superficial de la herida, pero la herida sigue supurando porque lo que está allá en el origen no está atendido. Entonces, la única manera de verdad darle solución a esto es ir hacia adentro, hacia los aspectos masculino, femenino y filial dentro de mí. Cuando yo me empiezo a sentir en paz con mi masculino interior, con mi femenino interior y con mi parte filial, o sea, con mi niño, allí empiezo a ver las cosas con mayor claridad y empiezo a tomar conciencia de muchísimas cosas. En la parte terapéutica, por ejemplo, al sanar los tres aspectos y a reconciliarlos entre sí, una de las cosas que sucede es que las personas empiezan a recordar aquellos eventos que les marcaron, pero empiezan a recordarlos desde la compasión, desde la comprensión. Empiezan, por ejemplo, a entender que el maltrato que vinieron a sufrir de parte de una de estas figuras paterno-materna tiene también un hilo que lo une con el maltrato que esa figura también vivió y que la figura que se lo dio a ella también lo vivió y hacia arriba suele haber sido vivenciado en mayor magnitud porque con el tiempo, Baja. o sea, sabemos que, por ejemplo, ahora hay leyes que protegen a los niños. Hace 3, 4 generaciones eso y hace 20 generaciones no solamente no había leyes, sino que el niño era como una especie de propiedad. O sea, si tú lo querías lanzar a la basura,
estabas en tu derecho. Y no exagero, porque fíjate que en la cultura, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, los niños que no eran reconocidos eran lanzados a basureros. Y de ahí vienen muchas leyendas, mucha mitología viene de esos niños que fueron recogidos de familias, por ejemplo, patricias, de familias pudientes, y no eran reconocidos porque eran mujeres, o porque el papá decía, bueno, este no tengo, no me produce nada, o no lo veo como un sucesor digno, y lo lanzaba a la basura, y lo criaba una familia que lo recogía de allí. Entonces vemos cómo la parte filial ha estado siempre relegada a lo último. Y por eso, y hago esta aclaratoria justamente porque a la mayoría de las personas lo que más le cuesta lograr es el finiquito de esa trinidad, que es reconciliarse con ese niño que está dentro de ellos. Y eso es lo que hace que el maltrato infantil se perpetúe. Porque como dice una psicoanalista que es una de mis referencias principales, Alice Miller, el maltrato infantil, una de las cosas que tiene detrás del acto en sí, es como una especie de venganza de lo que yo tengo adentro, en mi niño interior, hacia ese ser que veo en jerarquía inferior, que es el niño que estoy criando, o el niño que es mi alumno, como para yo poder drenar aquello que tengo adentro, que ni siquiera estoy consciente de lo que tengo. Entonces, vemos como allí se ve una de las razones de algo tan justificado en algunos lugares, pero tan perjudicial para el ser y para la sociedad en sí, como el maltrato infantil. Entonces, esto de sanar no es cualquier cosa. Y hago esta explicación justamente para entender todo lo que implica. Eso sí, y tú lo sabes, vale muchísimo la pena y la intención. Aquí lo sabemos, creo que la mayoría de los que estamos conectados hoy y los que vamos a ver esto en diferido, de una u otra manera lo sabemos, de que sí lo vale. Sí, la verdad que sí, porque te reencuentras con partes de ti que no sabías ni que existías. O sea, yo Totalmente. me he encontrado con un yo que digo, pero, ostras, es que no, vamos, ni si me hubiera imaginado nunca de la vida, ¿no? Y es porque, bueno, pues eso, te niegas y niegas y niegas. Y yo creo que, o sea, cuando te estaba escuchando de esto de el trato este a los niños y de el no escuchar su voz, el no darles visibilidad, luego se traduce en falta de amor propio, Claro, en no saber escucharte, el no saber identificar qué emociones tienes, o sea, qué pasa dentro claro. de ti, porque no lo reconoces, porque no ha Claro. sido visto. El no saber atenderte. Y fíjate, en esa desconexión o esos conflictos que tengamos con cualquiera de estos tres aspectos, masculino, femenino o filial, es donde nacen la mayoría de nuestros problemas de interacciones. El machismo nace allí. El machismo es un conflicto tremendo con la energía femenina. Entonces, por eso se hace este desequilibrio donde se pone todo lo masculino por encima, en orden jerárquico, y lo femenino se pone como en segundo lugar, ¿no? Como dependiendo del otro. Pero eso es muy fácil hacerlo y es muy común ver este machismo impregnado en el mundo en que vivimos, porque justamente el esquema de nuestro mundo es patriarcal. El esquema de nuestro mundo está fundamentado en esa distorsión de las jerarquías, esa predominancia de lo masculino, del dios hombre barbudo, la mujer que fue sacada de una costilla de un hombre, todas esas ideas que nos ponen allí en una distorsión del esquema. Dejamos de ver el triángulo, padre, madre, hijo, para ver una especie de línea vertical donde el padre está arriba, madre está por debajo y el niño ni está. O está allá Ya, en el ya, último ya. rincón, en lo profundo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a visualizar dentro de nosotros es la jerarquía en forma de triángulo. Padre, madre e hijo, pero integrados. Y padre, madre, masculino, femenino en el mismo nivel. Porque lo masculino y femenino son complementarios. Todo en el universo tiene estas dos energías. Veamos el yin y el yang, nos lo explica. En el yin y el yang, la parte filial vendría a estar representada por esa Con las fusión, que es casualidades. el ojito que tiene cada una de las dos, Va, qué que es como pregunta. decir, lo filial es parte de todo, lo filial está en ambos. Lo filial está en lo masculino y en lo femenino, y todo está girando en equilibrio perfecto. No hay nada por encima de nada.
En las familias sí hay jerarquías. Los hijos son hijos, los padres son padres, los abuelos son abuelos, los tíos son tíos. Si es padre biológico o padre de crianza, están en el mismo lugar, están en la misma altura. Padre y madre deben estar en la misma altura. En el concepto patriarcal suele estar el padre por encima, la figura masculina, por eso todos los árboles genealógicos están distorsionados. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para sanar nuestra historia familiar es eso de darle los verdaderos lugares, los lugares reales que corresponden a cada quien y darle inclusión a quienes han sido excluidos. Si tenemos a alguien en nuestra familia que ha cometido algún delito, que ha sido, a veces porque a veces ni siquiera, a veces el único delito ha sido que ha llevado a la contraria al clan. Ya. Entonces, Sí. ahí tendríamos que ver también, ¿no? Por personas que han abortado, que se han suicidado y todas estas cosas eran mal vistas, Claro. todavía suelen ser mal vistas. Entonces son situaciones que te pueden condenar a la expulsión. Personas que han estado en prisión, personas que han de repente cometido un tipo de falta real o establecida en el clan, de las que no se habla, o personas que tienen algún tipo de problema que en algún momento o al clan familiar en su momento le dio vergüenza a asumirlo, a aceptarlo y se le execró. Pasa mucho con las personas que tienen, por ejemplo, problemas mentales y que son recluidas en sitios en sanatorios, que a veces no se habla más de ellos y hasta se retiran fotos de ellos y no sé, pero ellos siguen estando allí. Y lo que pasa con esto es que como estas personas son excluidas, hijos no reconocidos también. Como estas personas son excluidos del clan, entonces es como si quedara, así como hablé hace rato de la figura paterna ausente, que queda como un espacio vacío, estas figuras también quedan como una especie de vacío, pero un vacío que está haciendo ruido, como diciendo, hey, aquí estoy, que alguien me reconozca, que alguien me integre. Y esto hace que en las generaciones que van llegando luego, estos roles son absorbidos por alguien y empiezan a gritar. Entonces, estas conductas que fueron execradas, alguien las manifiesta, alguien lo manifiesta en ideas, lo manifiesta en su manera de ser, en cualquier tipo, muchas veces en conflicto, como para obligar a todo el clan a mirar hacia allá y atender. En las constelaciones familiares se suele resolver esto solamente integrando a este ser que fue excluido. Pero muchas veces esto no es suficiente. En algunos casos de sanación familiar hay que hacer un poquito más allá, porque a veces también hay que lidiar con el trasfondo de lo que sucedió originalmente, un trabajo de perdón, un trabajo de aceptación, que no siempre es fácil, porque hay situaciones, pero principalmente darle el lugar correspondiente y la integración a esos seres es súper, súper beneficioso. Yo tengo un caso que conocí, que siempre uso como referencia de alguien cercano a mí, donde su hijo de 4 años salía gritando y se desnudaba y gritaba que era libre, y salía a la calle y gritaba. Y llegaron a pensar que era un problema mental y llegaron a buscar ayuda profesional hasta que llegaron a un grupo donde había constelación familiar y cuando esta persona se hizo la constelación se dio cuenta de que su hijo lo que estaba reflejando era un tío de ella que fue expulsado del clan porque tenía un problema psiquiátrico, lo habían recluido en un centro y allá había muerto y entonces ella lo único que hizo fue buscar material sobre él. Llegó a conseguir una fotografía, lo integró, lo puso en un lugar donde tenía sus fotos familiares, puso a este tío, lo honró, dijo, tío, ya te acepto, o sea, tú eres parte de mi clan, yo te doy el lugar correspondiente y automáticamente su hijo dejó de manifestar esta conducta. ¿Ves cómo el solo incluir hizo que todo el árbol tomara equilibrio? En muchísimos casos, esto de incluir o poner en el verdadero lugar, que es el trabajo de los roles. Si yo, por ejemplo, crecí sin ver a mi padre como mi padre, pero en un trabajo de perdón, de aceptación, le doy su lugar, le digo, padre, te honro, te reconozco como mi padre, puede ser que yo igualmente siga desentendido de esa parte de mi clan, porque a lo mejor el problema que hubo sencillamente me obliga a estar alejado por mi propio bien, por mi propio amor propio, pero le estoy dando el lugar correspondiente, ya dentro de mí todo se pone en su lugar. Entonces, es un tema de tomar conciencia y de darle a cada quien el rol correspondiente y por supuesto de darnos a nosotros el rol correspondiente, pero allí desde el amor y la completud, tomando en cuenta esos aspectos dentro de cada quien. Y si, por ejemplo, te das cuenta de que tú estás desordenado, de que en tu familia hay una persona, o tú o otra persona, una persona desordenada. O sea, ¿cómo
claro, lo que comentabas tú antes de que hay veces que un hijo toma el rol del padre, ¿no? Y claro, Sí, porque ese rol ha quedado hueco por lo que sea, y entonces el hijo sustituye a ese hueco y la madre, y que le viene muy bien, se lo que da, alguien lo ocupe, porque eso también pasa, sí, sí, se lo ¿eh? da. No Entonces, solamente que lo asume, sino que también alguien se lo da. Los demás empiezan a darle ese lugar que no le corresponde en realidad. entonces, para volverlo otra vez a su sitio, porque si esta persona está bien anclada ahí, dice, este lugar es mío y lo quiero yo para mí. Y dices, perdona, pero es que ese no es tu lugar. ¿Cómo podemos Exactamente. desanclarlo de ahí? Bueno, primero que nada, las personas que le han dado el lugar no correspondiente deben darle el lugar verdadero. O sea, tú eres mi hermano, tú eres mi hijo, y si no lo acepta, esa es su situación, pero si tú ya se lo estás dando, tú estás poniendo dentro de ti. Por eso es que el trabajo es adentro. Porque, Vale, vale, vale. por ejemplo, tú tienes vamos a poner un ejemplo aquí, tú tienes una madre o un padre maltratador que se niega rotundamente esto es para explicar cómo podría ser en todos los casos en que en que la persona se niegue a dar el paso, ¿no? De toma de conciencia. Este padre o madre maltratadora se niega rotundamente a dejar su rol de violencia. O sea, dice, yo soy así y el que esté conmigo, entonces tú, en tu amor propio, tú dices, yo no voy a estar ahí a tu lado porque tú me vas a maltratar. Pero dentro de mí, yo te doy el perdón, yo te doy la aceptación, te doy la comprensión de tu dolor, o sea, entiendo que porque hice conciencia, porque empecé de repente a hacer unas cartas y lo visualicé allí, entiendo que tu violencia es la manifestación de lo que tienes adentro, te doy el perdón, o sea, te doy tu lugar, tú estás allá, pero yo sencillamente me alejo. O sea, en este caso del hijo que toma ese rol de papá y se ancla allí, mira, discúlpame, tú eres mi hermano, ese es el lugar que te corresponde, yo honro a mi padre, sé quién es mi padre es fulano de tal, 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 y te dejo allí, o sea, yo me alejo. Si tú no tomas conciencia, por lo menos dentro de mí, el árbol está tomando equilibrio. Afortunadamente, porque mucha gente dice, pero eso lo tiene, afortunadamente, cuando una sola persona pone todo en equilibrio, pone cada cosa en su lugar, eso repercute inevitablemente en el árbol. O sea, algo termina pasando. Pero tú no puedes empujar a alguien, mira, tienes que aceptar que eres el... No, no, no. Lo haces Ya, ya, dentro de ya. ti. Claro que Y me... ya, si él toma conciencia o no, es su asunto, pero dentro de ti todo está en paz. Entonces, a veces, eso pasa mucho con los temas de violencia, lo veo todo el tiempo. La persona que se aleja, hace todo el trabajo de perdón y se va lejos, pero se lleva su árbol tan en equilibrio que hasta en determinado momento que se sienta listo para ello, retoma a veces contacto con esta familia y su comunicación es totalmente sana. Tomando distancia o no, es totalmente sana porque ya hizo la resolución dentro de sí. Ya ese rencor, ya las heridas, todo esto ha sido atendido dentro de sí. Porque tú no puedes meterte en el otro para sanarle, pero puedes sanar tú tu percepción sobre el otro. Claro, que esa Esa es es la la clave acá. sanación. Que esa es la Por eso el sanación. trabajo siempre es hacia adentro, por supuesto. Si tú lo quieres trasladar afuera, pasa muchas veces que alguien sana dentro de sí y lo primero que quiere es comunicarle a sus padres, comunicarle a los otros que ha tomado esa conciencia y le escribe una carta o hace una llamada. Eso es maravilloso, pero eso solo tiene que hacerse cuando se está seguro de que se puede hacer, porque Claro, claro. no siempre es el momento adecuado para hacerlo. Entonces, primero hay que hacer el trabajo dentro de sí. Eso es lo único que te va a poner en el estado de conciencia adecuado para tomar otras decisiones ya externas o en el estado de paz suficiente para que puedas manejar cualquier altercado afuera de la manera más idónea. Porque el problema con las interacciones externas es que mientras haya conflicto adentro, siempre va a haber posibilidad de que haya conflicto afuera. Y el problema con los conflictos afuera es que a veces en los conflictos solemos tomar automáticamente los roles que veníamos tomando desde siempre, que puede ser de victimario o de víctima. Y eso es lo que hace tan difícil el trabajo exterior si no lo atendemos primero dentro. Claro. Pasa mucho con las personas que han tenido que perdonar a padres violentos, a madres violentas, que cada vez que se retoma el contacto de cualquier manera, vuelven a ejercer los roles, porque eso es una señal inequívoca de que adentro todavía no está resuelto el conflicto. Y allí es donde tiene que atenderse los tres aspectos que te dije, masculino, femenino, filial, dentro de cada quien. Hay un autor, uno de mis maestros maravillosos y más amados, Claudio Naranjo,
que él siempre tomó como referencia a un señor que no llegó a publicar nada, pero a quien conoció personalmente. Era una de estas almas que vienen al mundo a dar un mensaje contundente. Se llama Totila Albert. Y Totila Albert no publicó nada, no trascendió, pero tocó a tanta gente que sí trascendió, como al doctor Claudio Naranjo, que su mensaje llegó. Y él tenía una especie de mantra o de propuesta que decía así: hasta que cada ser, cada individuo no sane el padre y la madre y el hijo que tiene dentro de sí, el mundo no sanará. Entonces, la clave es esa: cada individuo reconciliarse con esos tres aspectos, ponerlos en su verdadero lugar, atender lo que tenga que atender. Si en la parte masculina hay abandono, hay no atención, hay cualquier tipo de conflicto, resolverlo dentro de mí, y luego, si quiero, en base a esa paz que tengo, atenderlo afuera. En la parte femenina igualmente, y en el niño interior igual, en lo que tenga los tres sanados y equilibrados, es cuando yo puedo ir hacia afuera a generar cambios también. Pero mientras esté ese conflicto interior, siempre va a haber conflicto exterior. Por eso es que vemos cómo se perpetúa la violencia obstétrica, cómo se perpetúa los conflictos en sí, las interacciones humanas en las ciudades, cómo se perpetúa la violencia. Cuando vemos estos temas que pasan ahora en el mundo, y entonces decimos, pero es que hay que poner mano dura a los niños. No. Primero que nada, tenemos que entender que todos tenemos una guerra interior y que tenemos que atenderla. Y eso es lo que nos va a dar la capacidad real de poder atenderlo de afuera. Y los niños y las niñas son esponjitas, absorben todo y nos están mirando, permanentemente nos están mirando. Entonces, cuando estos niños cometen estos actos, lo que están es imitando lo que ya han aprendido y lo que ven en el mundo exterior. Entonces, es muy fácil señalar hacia allá, pero no ver que somos parte de eso. Por eso, cuando empecé a hablar de esto, hice de una vez la aclaratoria de que al final la familia humana es la parte extensiva de esa familia de pertenencia. O sea, terminamos yendo hacia allá, pero no podemos pretender arreglar el mundo si no arreglamos lo que tenemos dentro primero. Por eso hay que mirar hacia allá, hacia aquí adentro primero. Claro, porque si no sería ego. Totalmente, totalmente. Y también sería esfuerzo vano, y también sería muy difícil, sería muy difícil. Todas las personas que han venido a transformar la conciencia de la humanidad han tenido que lidiar en su momento primero con su propia historia personal. Han tenido que poder prepararse, han tenido que lograr y luego han salido directamente, y la mayoría han sido mal vistos por sus clanes familiares. Fíjate, esa es la dicotomía de la cosa, ¿no? Qué fuerte, es verdad, ¿no? Justamente porque al tomar esa conciencia tan elevada, no encajan en el clan familiar de pertenencia, pero Claro. suelen elegir a un clan en el camino de su misión de vida, que es esa familia escogida. Por eso tenemos que tenerlo esto bien en cuenta. La familia de pertenencia de la que venimos biológicamente se honra, se le da su lugar, pero a veces terminamos lidiando en nuestra vida y siendo felices con la familia elegida. Lo importante es hacerlo desde la honra y la aceptación de la familia que venimos, no negar ello, porque ese también puede ser otro error. Si yo escojo mi familia afectiva, las personas que voy encontrando en la vida, pero niego la familia biológica porque estoy herido, porque me duele, porque me avergüenzan, porque lo que sea, también estoy mal. De cierta manera estoy incompleto dentro de mí. Y por eso muchas veces estas personas que tienen estas búsquedas espirituales en clanes que son fantásticos, tienen muy bonitos ideales, terminan mal. Por eso las convivencias de grupos que vienen con muy buena intención de hacer una familia comuna, y vamos a sembrar y vamos todos, y terminan en conflicto, es porque no tienen resuelto todavía el tema con la familia de pertenencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que las dos, la pertenencia y la escogencia tienen que estar en paz dentro de nosotros. La familia de donde venimos tiene que estar. Y el caso del chico o la chica que es adoptado, que no sabe ni siquiera de dónde viene, si la familia que lo adopta tiene esa inclusión, acepta, o sea, este niño, esta niña, yo lo elegí y acepto con amor toda la historia, toda su trama biológica, allí está haciendo también el trabajo y ayudándole a él, a él o a ella, a estar completos y reconciliados con este origen. ¿Me explico? Es importantísimo esto. Esto no es cualquier cosa. La pertenencia, y la pertenencia puede ser no solamente la familia como tal, la patria, por ejemplo, o la matria, la patria matria.
¿De dónde vengo? O sea, si yo crezco en el Congo, pero vengo de Sudamérica y eso lo niego porque no quiero, porque no me gusta, estoy negando una parte de mí. Entonces, el tema es aceptarme desde los tres aspectos estos en equilibrio, pero también desde mi sentido de pertenencia. Y por supuesto saber que soy parte de la familia humana, que va más allá de nacionalidades, de todo lo demás. Por eso todo esto es complejo, pero al mismo tiempo Es simple, ¿no? Porque maravilloso de siempre ver. es solo una cosa. Claro. Es una sola cosa, es como los principios herméticos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. O sea, así como es mi familia, así como estoy con mi familia de pertenencia, así como estoy con mi familia de escogencia, estoy con la familia humana. Entonces eso me va a ayudar a entender muchas cosas, muchas conductas, muchas maneras, muchas reacciones que tengo con ciertas circunstancias de afuera. El origen es en eso que no tengo resuelto acá, en la pertenencia. Me resuena todo tanto. Ah, es que siempre resuena. Y lo maravilloso de hablar de esto es que cuando vamos hablando o vamos escuchando sobre estos temas, se nos van haciendo hilos. Y vamos, ajá, el padre, la madre, ajá, aquí. Entonces, dentro de nosotros ocurre algo. Eso es lo fantástico de lo sistémico. Lo sistémico, cuando estamos leyendo sobre ello, cuando estamos escuchando sobre ello, cuando estamos hablando sobre ello, cuando estamos tomando conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, esos hilos van haciendo, y es como si las neuronas, las conexiones neuronales van tocando puntos que estaban adormecidos. Por eso se le llama toma de conciencia. Y por eso te decía hace rato que empezamos a recordar, que empezamos a entender y empezamos también a entender cosas nuestras. Cuando yo empiezo a tener conciencia plena de mi historia, tengo conciencia plena de mí. Eso sería lo que viene lo que trae esta famosa orden los filósofos griegos de conócete a ti mismo. No nos podemos conocer sin saber de dónde venimos, a qué pertenecemos y qué estamos haciendo allí. Claro. Mira, aquí Ana ha hecho una pregunta que dice, bueno, que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, yo te la hago. ¿Qué significa cuando un ancestro muere en la fecha de un cumpleaños de un descendiente? Te está honrando totalmente, te está honrando, te está honrando. De hecho, no solamente en la fecha, con que sea en el mismo mes, ya hay una conexión. Es como reconocerte. Y ese reconocimiento, Elvis, que se produce, es en qué te favorece, en qué, mm, qué es lo No, que se no, mueve. no es solo el hecho de que favorezca, es que te está diciendo algo. Te está diciendo algo. Hay una conexión. Es como que o sea, yo estoy falleciendo en tu mes, en tu día de nacimiento o en tu mes de nacimiento, porque yo estoy conectado contigo. Esta historia que tengo yo tiene una relación contigo. Y estoy honrándote, estoy como entregándote algo, quizá por amor, porque esos son convenios de amor. Estoy entregándote algo, lo que sea que haya hecho yo con mi programa, y te estoy reconociendo a ti como parte de esa información también. Eso es como cuando los dobles en el clan familiar. El ser doble de alguien es tener programas en común con ese ancestro. Cuando tengo programas en común con un ancestro, programas son estas informaciones que no se resolvieron. Estos problemas, conflictos que no se atendieron. Por ejemplo, un tema de violencia. Si yo tengo un tema de violencia que no se atendió y generó daños en mi clan familiar, generó daños en mis interacciones, pero nunca se resolvió, eso se termina convirtiendo en un programa. Cuando nace alguien en otra generación y hace coincidencia con, bien sea por el nombre, por la fecha de nacimiento conmigo como doble, está tomando inconscientemente esta información, este programa, y puede repetir esta eventualidad de la violencia, pero no de una sola manera. No la repite literalmente quizá como un ser violento, pero busca parejas con violencia, busca interacciones con violencia. Entonces, el hecho de repetirla es para buscar sanarla, Claro, para porque buscar se está para, pendiente. va a llegar un momento, se supone que tiene que llegar un momento en que alguien diga, no quiero vivir esto, yo corto con este patrón, y allí es cuando empieza la sanación. Y cuando alguien decide romper con el patrón y atender ese aspecto, está sanando todo el clan familiar y está sanando todo ese hilo que lo conecta con quienes también llevaron el programa consigo mismo. Por eso, en la sanación ancestral, nada está desligado de nada. Cuando alguien, el caso que pregunta Ana, que alguien está falleciendo allí, es como reconocerte, es como honrarte. Bueno, yo tengo hecho una experiencia personal de ello con mi abuela materna.
Sí, Ella sí. muere justamente ella muere en el mes que yo nazco y ella, la conexión entre ella y yo es tan profunda que mi nombre lo escogió ella, por ejemplo. Y los patrones que yo vine a resolver en mi clan familiar, que justamente por eso soy dula, porque tuve que reconciliarme con mi aspecto femenino, porque vengo de una familia donde ese aspecto femenino siempre tuvo este conflicto con la parte masculina de sumisión. Y vengo también de un tema de no reconocimiento. Esas son las cosas que puedo contar sin violar la intimidad de ella, son esas. Entonces, vengo siendo doble de ella y de mi madre, que es la hija de ella, que también tiene un tema de no reconocimiento. Yo nazco en una familia donde se supone que hay un reconocimiento literal, o sea, donde se supone que se supone, porque a veces hay cosas que suponemos y no son así, de que vengo concebido con amor, con que me esperan y todo lo demás, pero al estar anclado a ellas, tengo todo este conflicto dentro de mí. Y el tiempo, los años me ponen en una posición donde tengo que reconciliarme con lo femenino y yo hacer el tema desde lo masculino, por eso nazco hombre en ese mismo hilo, justamente con la figura, con la mujer. Y justamente la manera de mi abuela honrarme es que desencarna en mi mes de cumpleaños, o sea, en un momento también muy importante de mi vida. O sea, una circunstancia muy puntual, donde incluso estamos lejos en ese momento geográficamente, pero ya hay una especie de convenio, tanto así que cuando yo me despedí de ella sabía que era la última vez que la veía. Entonces, allí es donde está esa honra. ¿Qué es lo que hago yo? Integrarla a ella, honrarla a ella, darle el lugar que corresponde y, por supuesto, reconciliarme con todo lo que representó para mí. Una de las cosas que tuve que reparar en esa conexión con mi abuela fue el tema de la violencia, el tema de la violencia en la crianza. Y una de las cosas que yo hice para reparar y romper esto en mi clan fue justamente decidir criar totalmente sin violencia y luego enseñar a otros a hacer lo mismo. Por eso Claro, la bandera que llevo es la de la crianza respetuosa. O sea, claro. de venir de una familia donde siempre se disciplinó con métodos violentos, decido yo nunca ni siquiera aplicar castigo porque aprendí y gracias al cielo existen métodos maravillosos donde ni siquiera el castigo vale. Porque a veces la gente no entiende que la crianza sin violencia implica erradicar todo tipo de violencia y los castigos son un tipo de violencia también. Hmm. No, y de Mira, hecho no enseñan nada, pero eso es otro tema, para eso hacemos otra transmisión. vale, es que podríamos hacer Porque muchas, no va a Henry. alcanzar el tiempo. Podríamos hacer muchas. Mira, Ana dice, haz otra pregunta ¿Se y heredan dice, los dones? Por supuesto que sí, y esa es una de las conexiones que está allí en ese tipo en la honra. Se heredan los dones, y por eso los sanadores suelen ser hijos de sanadores, las brujas y brujos suelen ser hijas de brujos y brujos, pero ojo, los dones son una cosa y los oficios son otra, porque a veces creemos que heredamos dones porque hemos repetido el oficio. Cuando repetimos el oficio, no siempre es un tema de herencia, a veces es un tema de lealtad invisible, y a veces lo hacemos sin que nuestra alma quiera hacerlo. Tenemos claro, familias donde hay médicos, hijos de médicos, de médicos, de médicos, pero uno de esos médicos o varios no son en realidad médicos. Su alma es de pintor, de tarotista, de astrólogo, de de músico, qué sé yo, de músico, de filósofo, pero está está respetando una lealtad invisible hacia ese oficio. Y allí no estamos hablando de dones y a veces eso sí es problemático porque es una deslealtad hacia sí mismo. Cuando yo estoy haciendo algo que va contra lo que mi naturaleza me pide hacer, estoy siendo desleal hacia mí, estoy siendo leal, por eso se llama lealtad invisible, estoy siendo leal inconscientemente hacia mi clan, pero desleal conmigo, y eso es una fuente tremenda de insatisfacción y de enojo. claro, y Soy estás dula faltando a la Trinidad, y realmente. estás faltando a esta Trinidad de la que hablábamos Totalmente, interna. totalmente. Cuando tú no ejerces tu don, estás agrediendo directamente a tu niño interior. El niño interior es quien salta de amor cuando tú estás haciendo lo que viniste a hacer a este mundo. Por eso los pintores, los escritores, todas las personas que trabajan con pasión, cuando están en su fase creativa máxima, son niños y niñas. O sea, es ese éxtasis que se siente cuando se está jugando a algo que nos alegra mucho. O sea, es el corazón saltando de amor, es algo indescriptible. Es un orgasmo, literalmente. Pero generalmente las personas trabajan en cosas que no les hacen sentir así jamás, ni siquiera cuando reciben el cheque de pago. Entonces, esa es una de las cosas por las que estaba haciendo énfasis en que el niño interior siempre es el más relegado, porque no tenemos una buena relación con ellos, porque nuestra sociedad no lo tiene bien incluido, no lo tiene bien equilibrado en ese esquema de la Trinidad. Claro, Entonces, somos parte de esa familia humana que está muy
desequilibrada en esa trinidad de esos tres aspectos y en esas jerarquías también. Y aparte muy enojada consigo misma. Ya, ya, que eso es lo peor, que eso al final es lo que te enferma también, porque esto, Claro, claro. Ese es el origen de muchas enfermedades, tanto físicas como mentales y emocionales y espirituales. O sea, la depresión, una de las causas principales de depresión, de las que nadie habla, porque todo el mundo habla de las causas psicológicas, hormonales, circunstanciales, pero poca gente habla de la separación del alma y el don. claro. Mucha gente está deprimida porque su alma está perdida, porque están haciendo en el mundo algo que no les corresponde hacer. Hay millones y millones y bueno, decenas de millones de almas en el mundo haciendo cosas que no es lo que vinieron a hacer. O sea, es muy normal que la gente esté deprimida, que la gente esté enojada, que la gente no se encuentre a sí misma, no sepa quiénes son porque su alma está perdida. Y una de las cosas que hace esto no va totalmente al tema, porque estamos hablando de familia, pero influye, porque es parte del árbol genealógico, es la alteración de la fecha de nacimiento, que con los partos se convirtieron en Ah, programados. medicalizados y la cesárea se tomó eso de poder poner la fecha, de elegir. Entonces, Claro, que a me muchos va bien, hay que no. se nos ha alterado el momento exacto de nuestro nacimiento, que nuestra alma escogió un determinado día, una determinada hora, una determinada circunstancia, se altera eso totalmente porque el médico lo dice, o porque a veces también la familia, por esta misma desconexión, lo termina eligiendo así, y eso también nos hace una especie de desfase. O sea, llegamos al mundo con el desfase del alma porque nace en un momento que no es el que eligió, que esto tiene una precisión. En el universo todo está, como decía el Maestro Jesús, todo está contado hasta el último cabello. Y aparte de eso, llegamos acá en una sociedad, en un mundo donde los tres aspectos estos están totalmente alterados, distorsionados, y se nos viene a criar y a educar, distorsionándonos eso también, hablándonos, tratándonos de manera machista, instaurándonos en la educación a través de violencia, descalificando al niño interior. Vemos en las escuelas como a los niños no se les deja jugar. Juegan son 5 minutitos y después pasan una hora en clase, juegan 10 minutos y, o sea, invalidamos el niño interior desde que somos niños. Es una cosa totalmente, y tengo que decirlo porque es parte fundamental de lo que nos pasa luego con el clan. El clan está enfermo, yo me termino enfermando, por supuesto es normal que ande, que no me encuentro a mí mismo y que sienta que no encaje. Cuando alguien no encaja en su familia, no siempre es por el tema de que la familia piensa de una manera y tú piensas de otra. A veces también tiene mucho que ver con esta desfase, con esta alteración que tienes dentro de ti. Entonces, porque el hecho de no encajar de no ir en la misma línea, no tiene nada que ver con el hecho de no sentirte perteneciente allí. O sea, son cosas distintas, pero muchas veces las dos cosas que son totalmente distintas las sentimos como que es una. Y culpamos esto a lo mismo, ¿no? Que es que como ellos piensan así, ellos piensan en A, yo pienso en B, no. Ahí también tiene que ver mucho lo del alma. Y el alma de la familia también está obviamente alterada, está desequilibrada. Por eso el trabajo de la sanación familiar es complejo. Es complejo porque para cada persona hay un solo camino. Para cada clan familiar hay una manera y un esquema. Entonces, lo primero es ir hacia adentro para empezar a entender qué es lo que tengo, cuál es mi inventario, en dónde estoy parado y empezar a poner todo donde se supone que debería estar. Allí iniciaría todo. Qué interesante. Quiero hacer una pregunta que dice Carmen, que cuando hubo un aborto y era el segundo hijo, el tercer hijo puede adquirir conexiones, o sea, el tercer hijo que nace después de este Sí, segundo aborto puede se le adquirir llama el yaciente. conexiones de ese hermano que no nació. Sí, eso es síndrome del yacente. Eso es, de hecho, no solamente con el tercero, si un primer hijo también viene después de una pérdida, una concepción no concluida, suele tomar esta condición de yacente. Yacente quiere decir que es como si te tomas parte de la historia, del De plan de esa alma que tenía este alma que no terminó de llegar, porque la familia, pero eso suele pasar es cuando la familia no cierra que es lo que pasa la mayoría de las veces no cierra esta primera pérdida de la manera adecuada, o sea, no trabaja su duelo de manera adecuada, no hace el reconocimiento a este bebé y le da su lugar a este ser, porque
Ojo, aclaro algo. Cada vez que un alma decide pasar por un clan familiar, así sea solamente, llegue solamente a la idea de concepción, ya está conectada ese alma con ese clan. ¿Ok? Entonces, Ujú. siempre que se ha interrumpido el embarazo de manera provocada o espontánea, ya hubo un hilo entre esa alma y el clan familiar, por lo tanto hay una pertenencia. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que habría que hacer? Uno, vivenciar el duelo de manera correcta, ¿sabes? Llorar, entender que es parte de la vida, darle lugar a este ser, así no haya tenido ni todavía figura humana, ni nombre, ni haya llegado físicamente del todo al mundo, darle lugar. O sea, por ejemplo, si son dos hijos, pero el primer embarazo no se concluyó, y cuando yo me tenga que referir a ellos, no tiene que ser ni siquiera en público, dentro de mí. Cuando esté hablando conmigo, hablo de mis 3 hijos. Tengo 3 hijos, 2 que están acá y uno que no terminó de ser concebido. Cuando empiezo a darle lugar a eso, ya voy dándole solución a esto que es el síndrome del yaciente. Porque el tema con el yaciente es que cuando yo no le doy la cabida, cuando yo no trabajo el duelo, no lloro, no veo, no quiero recordar eso, su esencia queda allí porque es como buscando ser reconocida y se impregna con el otro. Hay un ejemplo, una manera en que lo explica Corbera que me encantó, me la tomé para también explicarlo yo, que es que Enrique Corbera es uno de mis maestros. Por eso le he nombrado aquí, aclaro, porque a lo mejor, ¿quién es Corbera? Y de hecho es el pionero de la bioneuroemoción, gran maestro. Llega alguien que va a tomar un avión, entonces pasa por la línea esta que te conduce del aeropuerto al avión, ¿no? El tunelcito este que va hasta la puerta del avión. Pero cuando llega este ser a entrar al avión, el avión se fue. Ese es el ser que no terminó de llegar. Entonces Ajá. viene el otro bebé que es concebido, pasa por el túnel también, llega a la puerta del avión y está este ser allí parado y entran los dos al avión. Entonces, el Ah, yacente suele sentirse como dividido. Es como si cargara al otro en su espalda o encima de sus hombros uf. y no sabe que carga al otro. Entonces suele sentirse como dividido, suele sentirse como que a veces me siento que soy dos, a veces estoy, no sé, estoy y no estoy, y suele a veces generar esto confusión. A veces son personas muy emotivas por lo mismo, porque es como que tienen una gran tristeza adentro y no saben de dónde viene. Entonces suele muchas veces tener que ver con el tema del yacente. Al esta persona tomar conciencia, darle lugar, por ejemplo, si yo me entero que hubo una concepción previa a mí y, con razón me sentía dividido, bueno, honro a mi hermano, lo empiezo a ver en mi mente, en mi visualización, empiezo a ver mi clan con mis hermanos que conozco aquí y veo a este hermano al lado de mí, lo visualizo al lado, o mi madre hace el trabajo de ver a este hijo con ella dentro del clan, y si no tiene nombre, sencillamente le da la figura, el espacio que está, ya dentro de mí empiezan a ponerse las cosas en su lugar y llega un momento en que ya no tengo necesidad de cargar con el otro porque ya se le dio su correcto lugar. Eso es lo que quiere decir yacente. Y hay varias características que ayudan a reconocer a los yacentes. Como Una por es, por ejemplo, ejemplo, como suelen por... dormir así, como los Yo lo cadáveres. hago, yo lo hago. Revisa a ¡Ostras, ver. qué bien! ¿En serio? Suelen ser personas así también muy góticas, de vestirse de negro. ¿Y qué más? Eh, Suelen ser silenciosos. Estas personas que llegan así, que caminan como si flotaran. También muchas veces es un signo de yacente. Y el tema de sentirse desdoblados. Un poco la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es como estas personas que tienen esa sombra con mucha fuerza, ¿no? Entonces es como una doble personalidad. Como dicen acá, no sé si en España también lo usan, tira la piedra y esconde la mano. Bueno, sí, Como que sí, se dice, se soy muy dice. bueno, muestro ser muy bueno, pero en realidad gozo mucho de ser perverso, pero trato de que no me descubran un poco también. No siempre, no es no se puede encasillar lo del yacente. Solo lo digo porque por la experiencia también he aprendido a que estas señales sí suelen mostrar de verdad que hay temas de yacente. Aquí Ostras, hay uno, por cierto, ¿tú también? que lo tuvo que descubrir, porque esos son los secretos familiares. Claro, claro. Bueno, Ojo, yo hay una, me lo descubriste tú, me lo descubriste tú cuando me dijiste, es que eres claro, yaciente. Yo, ¿qué es es eso? que Yo, mira, ¿qué me está diciendo? pasa algo, Amparo, pasa algo que también que hay que tomar en cuenta con este tema. A veces los abortos no se tiene conciencia de ellos, porque a veces
Las personas han abortado sin saber que abortaron, sin saber ni siquiera que estuvieron embarazadas. Lo han confundido con sangrado, Ujú. con una menstruación. Entonces, suelen haber abortos que ni idea. Entonces, allí puede haber una propensión adyacente. Y eso, a veces, siendo el árbol genealógico, hay muchas maneras de descubrirlo. Hay un trabajo maravilloso que yo suelo recomendar, que es la meditación de las memorias uterinas, que ayuda a sacar todo esto. O sea, es una cosa increíble porque empieza a salir información o sea, súper precisa que se relaciona a veces con estos casos y que se interpreta, o sea, las personas la hacen consciente de muchas maneras, a través de sueños, pero es increíble cómo sale todo, porque en el útero, bueno, en todas las células se graba toda la información, pero en las mujeres en el útero es como que se hace el banco de información del clan. O sea, el útero es como una especie de cerebro del árbol genealógico en el cuerpo de la mujer. Porque se Una supone que el biblioteca. universo también tiene un útero. Sí, sí, es un recolector de información. Y por eso las menstruaciones suelen ser, es un periodo, la menstruación es un periodo de conexión total con la sabiduría femenina y con el poder de la madre creadora, pero también con esa historia, con esta historia de las mujeres de mi árbol en las mujeres. Ujú. Y en los hombres suele ser el corazón el que recoge ese mismo tipo de información, porque el corazón también es un cerebro. Ah, yo pensaba que el cerebro era el estómago, era el estómago no, las tripas. No, es el tracto intestinal, pero el Eso, corazón también. los intestinos, yo pensaba que eran los El intestinos. corazón, no, el corazón también. De hecho, hay unos casos bien interesantes de personas que han recibido trasplante del corazón y reciben información De, total del donante, total, total. Hasta se descubrió hubo un caso muy sonado, un homicidio que se descubrió gracias a la persona que había recibido el corazón de la persona que uf, había sido asesinada, que era una mira, niña. me lo dices y se me ponen los pelos de punta. Hay muchas cosas, y todo eso tiene que ver con el árbol. Por eso es que te digo, todos los árboles se conectan hacia el gran árbol de la familia humana. Eso es lo que nos ayuda a entender esto sin tanto misticismo, ¿no? Que biológicamente también tenemos eso allí a la vista. Lo que pasa es que científicamente muchas cosas en los últimos siglos se han lanzado al misticismo como tabú y resulta que son más científicas de lo que parecen. Eso lo ha demostrado lo que ha hecho la psicología en los últimos decenios, lo que ha hecho la misma medicina, que también ha aceptado la parte energética del cuerpo, que la medicina occidental, porque la medicina china siempre lo ha tenido presente desde hace miles de años, Ya, igual que la sí. medicina ayurveda. Mm, sí, sí, sí. Entonces, eso es parte de la toma de conciencia de la familia humana. Mira, Ana pregunta esto viene por lo del yaciente, ¿no? ¿Eso pasa también si el hermano nació y murió de bebé? O sea, un bebé que nace vive eh, 8 meses, me lo Sí, no invento. sé. No, bueno, si vivió 8 meses, ya se supone que se le dio lugar en el clan. Porque se habla del hermanito fallecido. En esos casos es raro que sea un secreto. Los abortos más que todo y las pérdidas en el momento del nacimiento suelen ser las que más se relegan a que no se le incluya al niño. Pero un niño que incluso que que vive un mes o semanas, suele ser incluido. Porque ya incluso tiene nombre, a veces hasta ha sido bautizado. Entonces es como que, sí, mi hermanito Carlos que murió a los 6 meses. Pero cuando son pérdidas, cuando son niños que nacen justo en el parto, sí suelen ser relegados, porque a veces no se le da ni siquiera nombre ni identidad. Entonces se suele no hablar de ellos. Y allí cuando pasa lo del yacente. El yacente lo que pasa es, o sea, la función del yacente es que esa esencia sea reconocida. Por eso es que se viene con el otro. Es como buscando pertenencia. Por eso te puse el ejemplo del avión. Pues se queda, esa esencia Sí, que es sí. parte del clan se queda como que, hey, ya va, pero no llegué. Cuando viene el otro, se mete allí, dice, bueno, voy con él. Entonces, allí cuando llevamos aquel peso encima y nos sentimos desdoblados, nos cuesta mucho encontrar bueno, ni te cuento lo que cuesta encontrarse hasta todo, la manera de hacer las cosas. Y suelen ser personas también que no encajan en el clan por lo mismo. No por su misma individuación, sino porque es la misma confusión, pues, ¿sabes? Como que no se encuentran ni ellos mismos, pues, obviamente menos se encuentran en el clan. No encontrarse en el clan no tiene nada que ver, porque no encontrarse en el clan es un signo sano de individuación. O sea, si tú no vibras en tu clan familiar, por eso está la otra familia escogida. O sea, la vida tiene su forma fantástica de resolver las cosas. Si la Muy dejamos, fácil. Claro. ¿Ah? si la dejamos.
Si la dejamos, si la escuchamos, si la Claro, escuchamos. porque si no... Claro. Bueno, tenemos aquí muchas preguntas. Le están preguntando, a ver, Miroa dice, si una persona del clan fallece sin que los miembros de la familia resuelva, a ver, espérate, a ver, porque ahora no puedo ver esta. Ajá, ya le entendí la pregunta. Si la familia muere, pero si los demás no han resuelto, ¿cómo sanan? La persona muere físicamente, pero sigue siendo parte del clan. Los fallecidos siempre están en el clan. Entonces, ¿cómo sano yo si con mi padre, si ya falleció, lo perdono desde mí, pues? O sea, si yo no le puedo decir a mi padre que lo perdono, no importa, porque si lo perdono dentro de mí, si hago mi trabajo de perdón, ya su esencia recibe esa reconciliación de perdón. Las personas que están fallecidas en el clan siguen perteneciendo al clan. Eso es maravilloso saberlo, porque Claro. allí vemos que la pérdida solamente es física. Eso nos ayuda también a comprender mejor lo que en realidad es la muerte. Sí, yo el otro día se lo explicaba a mi sobrina, de que hay dos mundos, ¿no? El visible y el invisible. Entonces, el visible para nosotros, para nuestra percepción humana, pero Sí, cuando nos morimos, no nos morimos. O sea, el cuerpo físico deja de funcionar, pero entonces pasamos al mundo no visible, al invisible, y exactamente. seguimos A estando otra. ahí. No, no, o sea, no nos hemos ido, estamos ahí, solo que estamos en el otro plano que las personas no nos ven. Y él se quedaba así como diciendo, mi tía está loca. Pero yo se lo expliqué así. Estaba muy Es atenta, que ¿eh? mira, las culturas tribales, las culturas, las etnias indígenas, todos los actos sagrados que se hacen, consagrar la tierra, invocar la lluvia, se hacen invocando a los ancestros. Todo. Bautizar a un niño, darle la bienvenida a un niño al clan, todo es invocando a los ancestros, porque ellos siempre han tenido, o sea, nosotros siempre hemos tenido conciencia de que nuestro árbol siempre está allí y nuestros ancestros siempre están allí. El mundo moderno, esta tecnificación del mundo fue lo que nos hizo como darle, Separación. hasta, sí, no, quitarle la importancia a eso y dejar, pero en realidad eso lo hemos tenido siempre por eso es que cuando volvemos a esta información, muchas personas lo dicen, estoy aprendiendo esto y es como si estuviera recordando, es que estás recordando, porque en realidad lo que hicieron fue que nos quitaron algo. En algún momento eso es misticismo, eso es basura, y no, eso es nuestra pertenencia, eso es información vital para poder entendernos y poder entender el mundo también. Y no solo eso, sino que están en el otro lado y están deseosos de ayudarnos, porque esto es otra cosa Exactamente, que siempre estoy están allí, aprendiendo, siempre están allí. independientemente de cómo fuese esa persona en el plano terrenal, al ir al otro lado y tomar conciencia real y Exacto, darse cuenta, entonces ese darse cuenta es, voy a ver cómo puedo ayudar a los que están ahí, ¿no? claro, Y los tenemos ahí, dispuestos a echarnos un cable en lo que nos haga falta. totalmente. Y por eso es que se manifiestan en sueños, por eso es que sentimos de repente su presencia en determinados momentos, por eso es que siempre están allí, siempre están allí. Sí, mira, Y por eso lo podemos perdonar, que fue lo que preguntó. sí, sí, sí. Y el tarot de Hada Blanca, Cristina, dice, y cuando es un embarazo gemelar y solo sale adelante uno de los bebés, ¿también pasa esto del También, yaciente? también es muy común que los gemelos que han sobrevivido a la pérdida de su hermano o hermana sean yacentes, porque no se les suele dar ese lugar, a veces no. Eso depende de cómo lo atendamos, ¿no? Si los dos gemelos, o sea, si se está el embarazo gemelar y sobrevive uno, y los padres, la familia, decidimos incluir al otro, honrarlo. Tú tienes un hermano, venías con tu hermano, incluso a veces simbólicamente, cuando no terminan de ser concebidos, se les da hasta nombre a veces. Hay familias que eligen darle el nombre y su posición allí en el clan, lo liberamos de ser yacente. Pero generalmente no solemos hacer eso porque nos enseñaron que eso no es relevante, que si Claro, sobrevivió uno, ese que sobrevivió y ya, pues, y como no nació, no, no terminó, no. Cuando desde la concepción, cualquier ser que toca clan lo toca para algo. Y muchas almas eligen esto, de solo llegar
e irse, bien sea por propia voluntad o porque alguien decide que se vayan, pero esos son convenios. Eso es un tema también complejo. No me voy a meter mucho allí porque No, ya, ya, no ya, es ya, algo que ya, no, no. no se puede resumir, pero todos esos son convenios de almas. En los clanes familiares nada ocurre, como dije ya varias veces, por casualidad. Todo está Claro. convenido, con una intención que le beneficia al clan, pues que necesita el clan. Esa familia necesita ese paso de ese alma por ahí por algo. Pues Elvis, es un placer hablar contigo, pero yo creo que ya lo tenemos que dejar. Sí, o sea, no, más bien el tiempo creo que se vuelve nada cuando tocamos este tipo de temas, pero es fantástico hablarlo. Sí, sí, sí. Es que eres una fuente, es como eres una fuente de sabiduría. A mí me encanta, es que contigo aprendo tanto. Ah, tú dices yo soy un simple canal. La También, fuente es la que también. habla a través de nosotros, sí. Tú eres Y este tema es una fuente, porque este tema cuando tú empiezas, es como cuando tú metes la cubeta al pozo, no deja de salir. Bueno, pues no puedo nada más que darte las mil gracias por estar Yo aquí súper conmigo feliz, súper y con feliz. toda la gente que nos ha acompañado, a los que nos han acompañado, participado, preguntado también, muchísimas gracias. Y nada, pues eso es todo, amigos. Besos. Besatos, Elvis. Saludos, Chao. igual, igual, chao. Adeo. Gracias, gracias. Adeo.